Gracias, en esta mañana venimos delante de ti. Te entregamos esta palabra que va a ser dada el día de hoy, Señor. Ya te hemos adorado. Hoy, Señor, yo te pido que prepares nuestro corazón. Padre, quita toda distracción. Padre, que esta palabra sea rema en nuestros corazones. Te damos las gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo le he puesto cuando Dios no usa el micrófono. Ahora, todos tenemos momentos difíciles, ¿cierto? Muchas veces queremos una señal de Dios. Queremos que Dios nos hable con fuego, que nos hable con un terremoto, que nos enseñe cosas imposibles. Pero Dios habla de diferentes maneras. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando todavía? Amén. ¿Cuántos creen que Dios no ha dejado de hablar? Y Dios va a seguir hablando, ¿cierto? Sí, Señor. Muchos queremos que la tiembla tierra. Señor, danos una señal que eres tú. Que se le ponche la llanta al vecino para saber que eres tú el que está hablando. Sin embargo, hay veces que lo único que escuchamos, ¿qué viene siendo? Silencio. El silencio de Dios. ¿Cuántos saben que Dios muchas veces habla más en el silencio que cuando dice algo Dios? Sí, Señor. Ahora, y nosotros hemos aprendido, ¿cierto? En nuestras clases de restauración, que es necesario estar en silencio, que no haya tanto ruido en nuestra cabeza, para poder escuchar a Dios. Porque muchas veces Dios nos está hablando y no captamos escuchar la voz de Dios. Porque hay tantas distracciones, hay preocupación, hay cansancio, hay mucho ruido, ¿cierto? Ahora, y eso fue lo mismo que le pasó a Elías. Elías era un hombre que había visto milagros grandes. Nadie se los contó a Elías. Él mismo los vivió, ¿cierto? Había orado, había bajado fuego del cielo. Había destruido a 400 profetas de Baal. Se había enfrentado a otros 450 también. O sea, en pocas palabras, Elías había visto la gloria de Dios de una forma muy especial, ¿cierto? Sin embargo, no mucho tiempo después, ¿qué miramos con Elías? Corrió, ¿cierto? Huyó por su vida, se deprimió. Va y se esconde ¿a dónde? A una cueva, ¿cierto? Y se tiró al suelo, confundido, derrotado, y dijo: ya basta, Señor, quítame la vida. Y esto me recuerda mucho también al rey David. Cuando el rey David había sido o estaba siendo perseguido por Saúl, ¿qué hizo David? David va y se esconde en una cueva que se llama la cueva de ¿qué? De Adulam. Ahora, cuando David va y se esconde ahí, se lleva 400 hombres. Ahora todos pensaron: no, pues David fue inteligente, se llevó a 400 hombres. Pero los hombres que se llevó David eran hombres deprimidos. Ahora, ¿quién va a querer estar con hombres deprimidos cuando alguien te está siguiendo o te está buscando para matarte? David lleva a 400 hombres deprimidos, afligidos, endeudados, y la mayoría de ellos dicen que tenía un espíritu de amargura. Ahora, lo que menos queremos es eso, ¿cierto? Sí. Pero fue con lo que se enfrentó David. Pero me llama mucho la atención cómo él también va y se mete en una cueva. Elías hizo lo mismo, ¿cierto? Ahora, no nos suena como el mismo profeta que acababa de enfrentarse a los profetas falsos. Pero era el mismo. Y esto nos enseña que hasta los más ungidos de Dios temen, se cansan, se deprimen, se llenan de temor, viene la inseguridad y entra la duda en su corazón. Ahora, ¿quién era Elías? Era un profeta de Dios, ¿cierto? Esto nos muestra que hasta los más fuertes tienen su límite. Ahora, muchas veces Dios no nos va a hablar con relámpagos. No nos va a hablar con gritos, con aplausos. Dios nos habla muchas veces de una manera que uno no espera como Dios nos habla. Y lamentablemente muchos no escuchamos la respuesta que queremos escuchar de parte de Dios. Queremos una de parte de Dios, pero no la respuesta de Dios. Cuando Elías fue así, él estaba en una cueva. Miramos a un Elías desgastado, lleno de miedo, cansado, preocupado, preguntándose que si valía la pena todo lo que él había hecho. Estaba esperando en Dios,
para que Dios hablara una vez más a Elías. Acompáñame a 1 Reyes 19, versículo del 11 al 12. Vamos a leer ahí un poquito de Elías. Dice así: el Señor le dijo, sal y ponte de pie, ponte delante de mí, dice, en la montaña. Mientras Elías, 1 Reyes, capítulo 19, versículo 11 y 12. Dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie, ahí el Señor pasó en un viento fuerte, espantoso. Azotó la montaña y dice, la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. ¡Wow! Ahora que un viento afloja unas rocas. 19, ¿qué dijo? 11 y 12. O sea, yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice, se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Pero malas noticias, Elías, Dios no estaba en el terremoto. Yo pienso que Elías, este es Dios. Este del viento es Dios. Y de repente, terremoto. Ok, como no fue el viento, ahora va a ser en el terremoto. Pero esto es Dios. Pasando el terremoto hubo un incendio, hubo un fuego. Pero el Señor no estaba ni en el incendio ni en el fuego. Y después, dice, ahí vino lo bueno. Después del incendio, del fuego, dice otra versión, hubo un suave ¿qué? Sí. ¿Un suave qué? Silbo, dice aquí, silbido. Y otra versión dice un susurro. ¿Cómo dice la tía, Mati? Un silbo apacible y delicado. Un silencio, dice otra versión. Ahora, primero vino un viento fuerte, no estaba ahí. Vino un terremoto, no estaba ahí. Vino el fuego, no estaba ahí. Y en ninguna de esas estaba Dios. Y justo cuando parecía que no iba a pasar nada más, ocurrió el milagro, lo que menos esperaba Elías. Después del fuego, un silbo apacible y delicado, dice. Lo que podemos ver aquí es que Dios se manifestó, no se manifestó con ruido. Y es muy imposible que Dios se manifieste cuando hay ruido en nuestra cabeza. No vamos a distinguir la voz de Dios cuando hay tanto ruido. Porque no le estamos dando espacio a lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Ahora, no apareció con espectáculo. Ahora, Dios le habló a Elías con un susurro. Y ese susurro fue suficiente para que Elías saliera de la cueva donde él estaba. Y muchas de las veces vamos a necesitar ese susurro de Dios para salir de la cueva donde estamos nosotros. Ahora, Dios no nos quiere en una cueva. Nosotros no fuimos hechos para estar en cuevas. Pero muchas veces lo que estamos viviendo nos lleva a someternos a una cueva donde no fuimos nosotros capacitados para estar ahí. Elías no necesitaba estar en esa cueva. Y yo sé que hay personas que han estado esperando que Dios se manifieste en sus vidas, que diga algo, que se mueva de una manera diferente. Y como hay ruido, no han escuchado la voz de Dios. Y muchos pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros. Ahora, Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Que nosotros nos olvidemos de Dios es diferente. Pero Dios nunca se olvida de nosotros. Dios siempre está presente a lo que nosotros le pidamos a Dios. Él no es un Dios ausente. Dios te habla. Y si sabes escuchar, vas a darte cuenta que Dios sigue hablando todos los días. Y no va a dejar de hablar. A veces te va a hablar con palabras. A veces te va a hablar con una persona. A veces te va a hablar con una mariposa que pase. Ay, ese es Dios. Ay, esa mariposita. Y que te visite el siguiente día. Ay, ese es Dios. Me anda rondando. Me anda rondando. ¿Qué me quiere mostrar Dios? Ay, no. ¿Cierto? A veces te va a hablar algo tan pequeño. Pero si estás atento y si eres sensible a la presencia de Dios, sabes que ese fue Dios. Sí, no. Ahora, una de las cosas que he aprendido de Dios, que Dios no te habla de la misma manera siempre. Es raro que se manifieste de la misma manera en tu vida.
no usa la misma fórmula, Dios. Y si estás pasando por un desierto emocional, si estás pasando por un silencio largo, por estar en una cueva que parece que no hay luz, déjame decirte que Dios está ahí. Aunque tú no lo creas. Tal vez te estás preparando para escuchar algo de una forma diferente. Ahora, Dios no estuvo ni en el viento, no estuvo ni en el terremoto, no estuvo ni en el fuego. ¿Cuántos hemos ido a iglesias donde hay fuego? La pregunta es, ¿estará Dios ahí? Ahora, nosotros venimos de una iglesia donde nos movíamos mucho en emoción, ¿cierto? Libre, yo soy libre. Y todos libres, ¿cierto? ¿Y cómo sabíamos? Todos derrotados. Atados todavía quedamos atados, ¿cierto? O sea, ¿dónde está esa libertad? Deprimidos, deprimidos, endeudados, como los 400 hombres que tenía David. O sea, muchas veces decimos las cosas que no estamos viviendo y entendemos los que hemos pasado un proceso de restauración. Que eso se llama ponernos ¿qué? Máscaras, no ser honestos, no ser vulnerables con nosotros mismos, ¿cierto? Ahora, Dios te habla aún en medio de tu cansancio. ¿Cuántos están cansados el día de hoy? Nomás José está cansado. Bueno, Dios me va a hablar, y a ti nos va a hablar Dios nomás. Dios te habla en medio del cansancio. O sea, no es malo estar cansado. No. No es malo estar triste. No es malo estar desanimado. Lo malo es quedarte en esa situación. O sea, no es malo estar de esa manera. Lo malo es quedarte ahí conforme. Ah, aquí estoy bien. Estoy desanimado. Se me va a pasar. No, párate. Ahora, hay momentos donde el cansancio no es físico muchas veces. Es más profundo. Es ese tipo de cansancio que se siente en el alma. Cuando las fuerzas internas se agotan, lo único que deseas es desconectarte de todo lo que está a tu alrededor. Ahora, a mí me ha pasado muchas veces. Yo me he sentido de esa manera. Y es cuando tengo que correr a donde está aquí en la fuente inagotable de vida que es Dios. Señor, dame más fuerzas. O sea, me siento cansado emocionalmente. Ahora, Elías llegó a ese punto. Después de ver grandes victorias, después de ver el poder de Dios moverse de una manera sobrenatural. Este profeta temía, estaba huyendo por su propia vida. Se sentía solo y el corazón completamente agotado. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Estar alrededor de personas, pero te sientes solo. Cuando miras esa neblina enfrente de ti, dices, wow, o sea, me siento muy mal, agotado. Ahora, Elías no solo estaba frustrado, estaba vencido emocionalmente. Y muchos de nosotros nos hemos sentido de esa manera. Vencidos emocionalmente, pero fíjate cuál fue la petición de Elías. Y vamos a poder ver o entender un poquito cómo él se sentía. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4 dice, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. O sea, Elías iba solo, ¿cierto? Se sentó bajo un solitario árbol, dice, de retema y pidió ¿qué? Morirse. O sea, yo nunca he pedido morirme, gracias a Dios, pero nos hemos sentido solos como Elías. Dice, basta ya, Señor, quítame la vida. ¿Cómo? Si es el profeta de Dios. Porque yo no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Ahora, no estamos hablando de un simple mal día que podemos pasar todos. Todos podemos tener un mal día. Todos. O levanta la mano el que nunca ha tenido un mal día. Para que me diga cómo le hizo. Porque todos tenemos un mal día. Hay veces que ese mal día se hacen semanas, meses, años. O una temporada. ¿Cuántos saben que vivimos en temporadas? ¿Cuál temporada más les gusta a ustedes? Verano. También verano. El verano.
A mí me gusta más el invierno. Ya ves, mira, a unos el invierno los deprime, a mí me gusta mucho. A mí no me gusta mucho el calor es muy difícil de quitarse. Pero el frío, 2, 3 chamarritas, un gorrito, dobles calcetines, pijamita abajo, un pantalón y qué frío. O sea, todos vivimos en temporadas y lamentablemente nos acostumbramos a la temporada que más nos gusta estar. Pero ¿qué pasa cuando brincamos a otra temporada que no nos gusta estar? Es donde viene el conflicto, ¿cierto? Porque no estamos acostumbrados a vivir en esa temporada. Pero en nuestra vida cristiana somos personas que vivimos temporadas difíciles. Temporadas en nosotros, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de un hombre que había dado todo, que se había arriesgado su vida, que había visto caer fuego del cielo. Y aún así llegó al punto de no querer seguir. ¿Cuántos han visto caer fuego del cielo? Imagínense. Y estamos peleando por nuestras vidas, ¿cierto? Este hombre había visto caer fuego del cielo. Y lo más impresionante es cómo Dios le respondió a él. Ahora, Dios no lo reprende por su debilidad. No lo acusa de falta de fe. Dios lo atiende a Elías. En vez de juicio, ¿qué podemos ver que hubo? Cuidado. Dice que el ángel se le aparece y muchas veces le da las palabras. ¿Y qué le dio el ángel? ¿Le dio comida? ¿Le dio agua? Y le dio un tiempo para descansar. ¿Quién fue el hombre que fue alimentado por cuervos? ¿Y los cuervos qué comen? Comen comida. ¿Cómo que un cuervo le va a llevar comida a Elías y luego carne? Si es lo que más comen ellos. O imagínense, pero dile Elías, o sea, Dios usó un cuervo para alimentar a Elías. Es algo ilógico, ¿cierto? Ahora, ¿qué iba a decir Elías? Ay, Señor, mándame que venga Uber a traerme comida. No había Ubers ahí. Y lo único que le llegó fue el cuervo que le llegó ahí. Pero Elías no se murió de hambre. Aquí podemos ver que le llevaron comida, agua y da un tiempo para descansar. Ahora, no lo empujó a hacer nada de inmediato Dios. Y así es Dios, nunca nos va a empujar que hagamos algo de inmediato. Ahora, Dios nos va a dar nuestro tiempo. Dios nos conoce a cada uno de nosotros, sabe la capacidad que tenemos nosotros. Solo le da lo que necesita en ese momento, tiene una pausa, le da nutrición y le da presencia. Versículo 7 dice así: entonces el ángel del Señor regresó y le tocó y le dijo: hey, que ya descansaste, ya estuviste en la cueva, ahora levántate, come un poco más porque largo camino te resta. Así que si tú estás en una cueva el día de hoy, levántate, come, llénate, saciate, porque largo camino te espera. Aleluya. Y esa frase cambia todo. Ahora, no fue una instrucción para seguir corriendo, fue una afirmación de Dios para parte de Elías. El Señor le estaba diciendo a Elías: todavía no has terminado, Elías. Todavía no he terminado contigo. O sea, no te des por vencido, que hay mucho que hacer. Y vamos a mirar por qué Dios lo levanta. Ahora, cualquiera pensará: es que Dios lo está llevando a que vea algo sobrenatural. No. Lo que Dios lo estaba preparando, o sea, fue algo ilógico. Ahora, no estás solo, en pocas palabras le estaba diciendo: Elías, no te voy a dejar aquí. No he terminado contigo. Y esas son palabras para cada uno de nosotros. No estás solo. Dios todavía no ha terminado contigo. Hay cosas que Dios necesita que tú hagas. Y es primeramente levantarte, comer, llenarte, saciarte, porque hay un camino que caminar todavía. Amén. Ahora, ¿te ha pasado algo parecido a ti? ¿Has tenido un momento donde sientes que todo lo diste y aún no es suficiente lo que has dado? ¿Cuántos se han sentido así? ¿Has sentido que ya no tienes nada que ofrecer?
Que estás vacío por dentro porque aún ya te quedaste sin fuerzas. Ahora, tal vez no lo has dicho en una voz alta, pero has sentido, Señor, yo ya no puedo más. O sea, ya no podía, ya hasta aquí llegué, ya se me acabó la gasolina, ahora dame diésel porque ya no tengo gasolina. ¿Qué es más caro, la gasolina o el diésel? El diésel, la gasolina es más cara. Es más cara la ¿El gasolina. diésel? El diésel es más barato. A ver, busquen en Google, a ver cómo nació. Creo que el diésel es más barato. Sí. ¿Verdad que ¿Sí? Sí. Entonces te acaba la gasolina, el diésel, y Dios te da gasolina. La verdad que está la barata. Le pusimos de la barata, pongámosle de la Supreme, de la buena. De la 91. Y Dios nos llena así. Ahora, así como Elías, ahora, Dios no lo va a hacer con gritos. Dios no vino a señalarte con el dedo. Hey, José, estás haciendo mal. Hey, José, estás haciendo esto. Él viene a recordarte que Él te sigue viendo. Él sabe lo que tú y yo estamos pasando. Él no se ha olvidado ni de ti ni de mí. Él no ha cambiado con nosotros. Él sigue siendo el mismo Dios. Ahora, ¿qué significa el largo camino que te resta? Ahora, Elías no necesitaba un sermón en ese momento. Si no le fuera mandado a otro profeta. Él habla al hijo Elías porque está todo derrotado. Ahora, no ocupaba eso Elías. Elías necesitaba escuchar o a conocer a Dios de una manera diferente, como él ya estaba acostumbrado a ver los milagros de Dios. Ahora dijo, Elías, no voy a mandar fuego del cielo, porque ya te la sabes. Esa tú ya lo conoces. Ahora te quiero enseñar que me empieces a conocer de una manera diferente, como tú no estás acostumbrado a hacerlo. Y así es Dios con nosotros. No siempre te va a hablar de la misma manera. Ahora, ahí necesitaba Elías un consuelo. Y ese consuelo vino de forma de agua. Y una frase llena de esperanza. No era solo el mensaje de distancia física, sino era una declaración con propósito. Ahora, Dios no ha terminado contigo. Todavía hay dirección. Todavía hay un camino. Y todavía hay un propósito. Ahora, ¿cuántos tenemos propósito aquí? Amén. Los otros no tienen propósito. Sí, Amén. Ahora, una de las cosas que hemos aprendido nosotros es que no permitan que nadie les diga cuál es su propósito. El que se lo va a decir es Dios. ¿Cuál es el propósito especial o específico que Dios tiene para cada uno de nosotros? No estoy esperando. Muchos de nosotros llegamos a esos momentos donde ya no queremos seguir. Porque nos sentimos débiles, cansados. Estamos pasando esos días oscuros. ¿Cuántos han pasado días oscuros? Sí, amén. ¿Cuánto les gusta caminar por los días oscuros? ¿Cómo está una cueva? Una cueva no tiene luz. Oscura. ¿Qué se podrá vivir dentro de una cueva? ¿Qué sensación se puede vivir dentro de una cueva? Frío, temor, Frío, temor, ¿qué más? angustia, miedo, Miedo, Tropiezos. tropiezos. ¿Qué tanto, cierto? soledad, Soledad, muerte. muerte. Angustia. Ahora, hay tantas cosas que hay en una cueva. Y muchas veces sin querer darnos cuenta, estamos dentro de esa cueva y no podemos discernir todo lo que ustedes me acaban de decir el día de hoy. Es fría, no hay aire acondicionado, muy solitaria. no hay luz, ¿cierto? Claridad. No hay claridad, o sea, ¿qué tanto, cierto? Imagínense Elías metido en esa cueva. Mucho desespero. Hay mucho, es una enseñanza. Agonía. Ahí sale una enseñanza, otra enseñanza. Peligros. Peligros, Ansiedad. ansiedad. Males, Pobre Elías, todo lo que sintió. Depresión también. Estaba encerrado. pues es un paquete. Un paquete que quiere estar ahí. Imagínense. Ahora si lo ponemos a nuestro diario caminar nosotros. Cuando nos hemos sentido en una cueva también. Que no hay salida. Todas las cosas que se nos vienen a nuestra mente, pero muy pocas veces nos ponemos a discernir lo que se siente estar ahí, ¿cierto? Sí, cierto. Hasta que Dios nos viene y nos habla y yo no quiero estar ahí. O sea, yo no estoy capacitado para estar ahí. Dios no me quiere, yo soy luz, todos somos luz. Sí. ¿Y una luz dónde tiene que estar? Arriba de la cueva. ¿Dónde va a brillar más la luz?
Afuera de la cueva. Ahora, ¿Dónde están las lámparas? Arriba. arriba. Muy pocas miras lámparas o luces en el suelo, ¿cierto? Siempre se va a estar arriba. Y nosotros somos luz, tenemos que estar siempre arriba para alumbrar lo oscuro. Ahora, Dios nos habla en el cansancio, no para empujarnos, sino para restaurarnos. Ahora, Dios nos quiere restaurar a cada uno de nosotros. Cuando lo hace, su voz no siempre viene con un trueno. A veces viene como un pan calientito, con un champurradito, con agua fresca, con una frase sencilla. Levántate que aún no he terminado contigo. Amén. Amén. Ahora, Dios nos habla de formas inesperadas. Elías esperaba que Dios se le revelara de una forma familiar que él sabía, con un viento, con un terremoto, con un fuego, manifestaciones fuertes, señales obvias. Aunque cada uno de esos elementos le apareció a Elías, ¿cierto? Dios no estaba en ninguno de ellos. Y tras el fuego, tras el símbolo apareciente delicado. Eso fue lo que Elías no esperaba. Y muchas veces esperamos como Elías. Señor, sácame de aquí como me sacaste la vez que yo estaba. Y Dios dice, no, ahora te voy a sacar diferente. Mi forma va a ser diferente. Tú ya estás acostumbrado mucho a sacarte de la misma manera. ¿Y has caído en qué? En rutina. En rutina. ¿Y cuántos sabemos que no tenemos un Dios de rutina? Nunca vamos a conocer un Dios rutinario y lo va a hacer de la misma manera. Siempre lo va a hacer de diferentes maneras. Ahora, en ese lugar, Dios se manifiesta. Y todos podemos ver cómo Dios se le había manifestado también a uno, a Moisés. ¿Qué usó con Moisés? Fuego. ¿Qué usó con Moisés? Nubes, temblores, estruendos. O sea, él esperaba ver algo similar, ¿cierto? Dijo, o sea, yo haber pasado como Moisés. O sea, ya había visto todo lo que pasó, ¿cierto? Pero en esta vez hubo un susurro. Un silencio apacible de parte de Dios. Y eso tiene que ver cuando no hay mucho ruido en nuestra mente. Para poder escuchar la voz necesitamos estar en un lugar donde hay calma. Un silencio que lo dice todo. Y aquí es donde muchos de nosotros fallamos en reconocer que es Dios. Queremos que Dios nos hable. Esperamos que lo haga como lo hizo antes, lo conocido que sabemos. Y muchas veces lo buscamos en algo espectacular. Pero Dios lo quiere hacer de diferente manera esta vez. Tal vez tú no te vas a encontrar con una mariposa que te vaya a hablar. O sí, no sé. Pero algo es que Dios está usando cosas para hablar. En una conversación Dios te puede hablar. En un canto Dios te puede hablar. Y donde Dios va, nos va a hablar es en la palabra de Dios. Usted abre la palabra, pero no para dormirse, porque yo sé que es que a mí me da mucho sueño cuando leo la palabra. Pues bájela en su teléfono y póngasela a escuchar la palabra de Dios. Hay tesoros escondidos para cada uno de nosotros. Y es donde más Dios nos va a hablar, ahí en su palabra, en conversaciones, en una canción, cosas que otros descartan no por casualidad, sino que Dios que nos está hablando ahí. Y Dios nos habla. Pero muchas veces no estamos acostumbrados a conocer la voz de Dios. Nosotros damos una clase de cómo la fuente inagotable de vida, qué importancia es tener una relación con Dios. Y cómo poder aprender a empezar a escuchar la voz de Dios. Y en primer lugar, para poder escuchar la voz de Dios necesitamos tener ¿qué? Oídos. ¿Y qué más? Una intimidad con Dios. Si yo no tengo intimidad con Dios, ¿cómo quiero escuchar a Dios? ¿Cómo voy a conocer el corazón de Dios si no lo conozco a Dios? ¿Cómo me enamoré yo de Daniela? Porque la tuve que conocer, ¿cierto? ¿Qué le gustaba, qué no le gustaba? O sea, yo no me puedo enamorar de ella que me dijera, es que ir a conocer a Daniela es así, así, así. No, yo tuve que conocer quién era Daniela. Es personal la relación. Tener una intimidad con ella, saber qué le gusta, qué no le gusta. Lo mismo es con Dios. Para enamorarme yo de Dios necesito tener una intimidad con Dios. O sea, si no, ¿cómo me voy a enamorar? ¿Cómo me fuera yo enamorado de Daniela? ¿Que alguien me contara cómo era ella nomás? No. Y muchos nos hemos, entre comillas, enamorado de Dios porque nos han contado cómo es Dios. Es que es un Dios de milagros.
abrió el mar rojo, hizo esto y todos, ¡ay! Ya me gustó ese Dios, ¿no? Aunque no te gusta, enamórate de Dios, conoce a Dios, déjate guiar por Dios. Queremos los beneficios, quizá a veces nomás. Por eso. Ella lo dijo, yo no lo dije. Es la verdad. Yo no lo dije. Es la verdad. Lo tenía claro, ¿cierto? Yo lo dije. Y es una realidad para nosotros. Muchas veces buscamos a Dios, voy a agarrar lo que ella dijo, por los beneficios que Dios nos da. Pero realmente no lo buscamos por quién es Él. Si me sigues dando, te voy a buscar más. Pero ¿qué pasa cuando nos empiezan a apretar las tuerquitas? Que ya no nos está gustando. Ay, tú no eres, ese no es Dios, eres tú, Satanás. O sea, si tú no tratas de esa manera, no, espérate. O sea, Dios busca diferentes maneras para tratar con nosotros. Sí. No siempre va a usar de la manera que a mí me gusta que me trate a mí. Dios no es así. Dios sabe que es lo beneficioso para José. José, ahora voy a trabajar contigo en esta área. Te voy a meter a algo nuevo que tú nunca has estado, pero yo voy a estar contigo. ¿Y dónde te van esas palabras de afirmación? Cuando tengas tu tiempo con Dios. Y Dios siempre nos prepara para lo que va a venir enfrente de nosotros. Una de las cosas que estoy seguro es que Dios no se ata a ningún método. Ahora, Dios no repite la misma costumbre, no actúa de la misma fórmula, es un Dios soberano. Ahora, si un día quiere usar fuego, Él lo va a hacer. Si otro día Él quiere usar silencio, lo va a hacer. Ahora la pregunta que sale del millón, que me la conteste, yo le voy a dar 1 millón. No sé. ¿Qué estás esperando que Dios te hable hoy en día? ¿O cómo estás esperando que Dios te hable hoy en día? Una decisión. Una decisión, con fuego o con susurro. Ya los dejé pensando. Ya los dejé pensando. Elías lo aprendió ¿en dónde? En la cueva. Así que si tú estás en una cueva tienes esperanza de escuchar el susurro de Dios. Pero no para quedarte ahí, sino para que te salgas, para que descanses, para que te alimentes, porque el camino largo todavía te espera. Porque cuando Dios habla, Dios te puede sorprender. Así es. Dios habla para afirmarte y para enviarte. Cuando Elías, finalmente Elías le cayó el 20. Sale de la cueva. Ahora no lo hace porque vino el viento, no lo hace porque vino el fuego, no lo hace porque vino el terremoto. Lo hace por el susurro de Dios. Captó la atención de una forma distinta para Elías. Ese susurro, Elías sintió algo que nunca antes había sentido y que fue un propósito de parte de Dios. Ahora, Dios no lo dejó en ese lugar triste, no lo dejó que se sintiera mejor, sino que Dios lo afirmó, pero luego le dio las instrucciones claras, le mostró que todavía había cosas que hacer, le recordó en pocas palabras que su vida tenía valor. Y esas son las mismas palabras de Dios para nosotros hoy en día. Tu vida tiene valor. Amén. Sí, amén. Versículo 15 y 16 dice: entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, fíjate cuál fue la instrucción de Dios. O sea, Dios necesitaba que Elías se pusiera las pilas, que se levantara, que se saliera ahí, porque todavía tenía trabajo que hacer Elías. Le dijo, cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. O sea, lo mandó con un propósito. A ungir a una persona a que fuera rey. Y luego le sigue diciendo, versículo 16, después unge a Jehú, nieto de Nisi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo. Wow. ¿Pero para qué me iba a ungir a Eliseo? Para su lugar. Para que fuera el sucesor de Elías. ¿Qué le fuéramos dicho nosotros? No manches, Dios, mejor. ¿Cómo que me vas a quitar?
de ser el profeta tuyo. Me estás mandando que vaya y unja a Eliseo para que tome mi lugar. Bendito Dios. ¡Wow! O sea, no podemos ver que Eliseo se quejó. Bendito Dios. Dios no solamente le habló para levantarlo, sino también le habló para dirigirlo. Lo sacó del aislamiento con una palabra de afirmación y lo puso en movimiento con una palabra que le encargó. Le recordó que Él sigue siendo Dios. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con lo que Dios nos ha mostrado a nosotros? Ahora, muchos de nosotros pedimos que Dios nos hable, ¿cierto? Pero muchas veces no podemos captar la voz de Dios. Ahora, yo fui así Elías, ay, yo no escuché nada, Dios. O sea, ¿hablaste? O sea, no te escuché. Y menos cuando me dijo, vas a ir a ungir a tu sucesor. Como que, Señor, como que se cortó lo que tú me dijiste. Como que se le acabó la pila a tu micrófono y no escuché lo que me estás diciendo. No, Elías, salte de aquí. Ve, úngeme a este por rey. Y ahora me vas a buscar a este, también me lo vas a ungir. Y aparte, me vas a ungir a tu sucesor. Ahora, la revelación de Dios nunca va a ser solo para ti. Cuando Dios te habla, no solo lo hace para llenarte, sino para enviarte también. Para enviarte. No solo lo hace para calmar tu ansiedad, sino para dirigirte a una asignación que Él tiene especial para ti. Ahora, su voz de Dios siempre lleva un propósito para nosotros. Ahora, ¿por qué era importante Eliseo? Ahora, Dios no solo lo mandó a Elías a ungir a reyes, le pidió que buscara a Eliseo, su sucesor. Eso nos enseña algo profundo. Dios no solamente piensa en lo inmediato para nosotros, Él piensa en lo que viene después para ti también. Ahora, Dios nos habla aún en medio del cansancio, como se los dije. Una de las cosas que podemos ver primeramente es que Dios nos habla. Y de formas inesperadas, ¿cierto? Muchas veces lo va a hacer en pequeños detalles. Ahora, ¿cuántos nos han hablado con la pura mirada? ¿Cómo estás? ¿Te gustó la comida? ¿Quieres algo de comer? ¿Quieres más? Por eso muchas veces un silencio dice más que 1000 palabras. Una actitud dice muchas veces más que 1000 palabras. Y ese susurro de Dios, que es muy importante que lo empecemos a escuchar a Dios. Y lo vamos a escuchar en el silencio, no donde hay mucho ruido. O sea, tenemos que empezar a descansar en Dios. Amén. A entregarle todo a Dios, a bajar nuestros brazos y decirle, Señor, se bajo mis brazos y me rindo a ti. O sea, no he escuchado tu voz por mucho tiempo. O sea, me has dado instrucciones, y nunca las he recibido porque no he sabido escuchar tu voz. He esperado que me hables como lo has hecho. Pero hoy me rindo y enséñame a escuchar tu voz de manera distinta. Hazme sensible. Abre mis ojos espirituales, abre mis oídos espirituales para poderte ver, para poderte escuchar. ¿Cuánto lo van a decir? ¿Cuánto lo van a hacer? Amén. Ahora, la palabra que traigo es levántate porque el largo camino te resta. Así que pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias.